el, ¿sí se ve, hermanos, o ya no se ve? Sí, hermano, sí se ve. Okay, es que se me puso ahí una tablita. Entonces ahí tenemos las fechas aproximadas de esta cronología en relación a estos eventos, cuándo sucedieron. Por ejemplo, aquí estamos ubicados más o menos aquí, en el 445, cuando Nehemías reconstruye los muros. Este es el capítulo 3 del libro de Nehemías. Antes de Nehemías había venido Zorobabel, había venido Esdras y habían tratado de reedificar el templo. No lo hicieron, se tardaron algunos años y no reedificaban el templo. Por eso se escribe el libro de Ageo. Pero el libro de Ageo en la Biblia nosotros lo tenemos ahí casi al final del Antiguo Testamento. En realidad, la ubicación del Ageo entraría por ahí entre el libro de Nehemías, entre el libro de Esdras y el libro de Esther. Ahora, hablando de la cronología, también hablando de las veces en las que regresó el pueblo de Judá de la cautividad. En el 536 regresaron a través de Zorobabel, en el 457 a través de Esdras y en el 444, 445 es cuando Nehemías regresa como gobernador. Ahí lo vimos en el capítulo número 2, cuando el rey le daba e inclusive una escolta, le da oficiales para que regresen y reconstruyan los muros de la ciudad. Entonces, así es el capítulo número 3, hermanos. Ya en el capítulo número 1 vimos la oración de Nehemías. En el capítulo número 2 vemos las concesiones o lo que le permite el rey dar a Nehemías. Aún en el capítulo número 2 vimos también algunos adversarios que tenía Nehemías. Ahora nos vamos a centrar en el capítulo número 3. Bueno, como en esta imagen puse lo alto de la muralla, la barda propiamente. Sabemos que Nehemías era copero, no era carpintero, no era herrero, no era constructor, era copero del rey Artajerjes. Sin embargo, en el capítulo número 3 va a llevarse a cabo la reconstrucción. Y en el capítulo número 3, hermanos, también, pues vamos a ver propiamente los tramos, la repartición bajo Nehemías. ¿Cuántos se repartieron cada uno y cómo fue que fueron cada uno de ellos colaborando? También en el capítulo 3 vamos a ver las diferentes puertas que hace mención el autor, porque hay varias puertas. Entonces, ¿para qué servían las puertas? Bueno, entraban y salían. También la muralla servía como protección propiamente para el pueblo. Ahora, ¿qué tan alta estaba la muralla? ¿Se acuerdan de Josué capítulo 6 y capítulo 7? Cuando allá en el libro de Josué se le ordena a Josué pues que marchen alrededor de los muros de la ciudad de Jericó, y al sonido de las trompetas pues se derrumban los muros de Jericó. Entonces, las puertas, hermanos, no eran tan pequeñas. El espesor, el grosor no eran muy delgadas. No eran 20 centímetros. No eran 2 metros de altura, no. Era una buena cantidad de metros. Entonces, vamos a leer el capítulo 3. Si ya estamos ahí en la Biblia, vamos a empezar a leer el capítulo 3 y después vamos a ir explicando poco a poco. Dice así: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. ¿Dónde tenemos la puerta de las ovejas? ¿Dónde está aquí, por ejemplo, la puerta de las ovejas? ¿Dónde encontramos la puerta de las ovejas? Está la puerta del pescado, está la puerta antigua, está la puerta de Efraín, está la puerta del valle, está la puerta del muladar, está la puerta de la fuente, está la puerta de las aguas. ¿Dónde encontramos ahí? Bueno, tenemos también ahí, hermanos, la puerta de las ovejas.
ahí en la parte norte, la puerta de las ovejas. Ahora, también dice ahí la Biblia, en el capítulo número 3, ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Aquí está la puerta de las ovejas. En el Nuevo Testamento, hermanos, hace Jesús mención a la puerta de las ovejas. Claro, hablando de una manera espiritual. En el libro de Juan, capítulo número 10, ahí el Señor Jesús hace mención a la puerta de las ovejas. Ahí en el texto que menciono, Juan capítulo número 10, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Estamos hablando, hermanos, del libro de Nehemías desde el punto de vista del liderazgo. Y he tomado el libro de Nehemías porque el libro de Nehemías es el corazón del líder. Aparte de todos los detalles que podemos ver de la construcción y de la actitud de Nehemías como gobernador y de la actitud del pueblo en su trabajo y de la postura de los adversarios, sobre todo lo que es bueno que tomemos en este libro de Nehemías es propiamente el corazón del líder. Aquí en el capítulo 10 del libro de Juan, el Señor Jesús ilustró acerca de esta puerta, porque entre los judíos era conocida la puerta de las ovejas. Arreaban los animales para el sacrificio. Acordémonos que entraban aquí al templo y venían en la mañana, en la tarde, con mucha frecuencia venía el pueblo de Israel a ofrecer sacrificios. Bueno, había una puerta. Y Jesús, hermanos, sabiendo que los hebreos tenían conocimiento de esta puerta, bueno, Jesús habla de esta puerta. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. O sea, es confiable. Hablando de liderazgo, el que entra por la puerta de las ovejas, ese es confiable. De alguna manera, pues, dice el texto, pastor de las ovejas, tiene un lugar. A este abre el portero, es conocido. Las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. O sea, en la ilustración que presenta Jesús en cuanto al liderazgo, el pastor es una persona conocida, es una persona que conoce a las ovejas y las ovejas la conocen. Es una persona que, dice el texto, la llama por su nombre. Es una persona que lo siguen. O sea, tiene muchas ventajas el líder, hermanos, en relación a las ovejas. Bueno, esta ilustración que tenemos aquí en el libro de Nehemías, primero, ¿quiénes son los que trabajaron en esa puerta? Dice la Biblia, el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos. O sea, en esta puerta, hermanos, era uno de los líderes religiosos. No era el sacerdote, era el sumo sacerdote. Ya para este tiempo, de alguna manera se habían identificado y se habían colocado nuevamente en el sacerdocio, en las labores religiosas, en los sacrificios, de modo que cuando se trató de construir, dice la Biblia, el sumo sacerdote con sus hermanos los sacerdotes edificaron la puerta de las ovejas. Esto fue lo que ellos levantaron. Ahora, el sumo sacerdote, que su trabajo era más bien entrar al lugar santísimo una vez al año con la sangre de animal. Esa era su función. Sin embargo, en este momento, ajeno a esa función, tuvo que construir también. Parece ser que eran unos 200 o 400 metros de longitud, pero la barda, hermanos, eran unos varios metros de altura. No eran 2 o 3 metros, no eran varios metros de altura. Ahora, dice en el verso número 2, junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Entonces, estamos hablando de sacerdotes trabajando. Verso número 2, estamos hablando de varones trabajando. Y estos varones, dice la Biblia, eran varones de Jericó. Eran de alguna manera aquellos que simpatizaron con los hebreos y vinieron a colaborar en el trabajo.
O sea que allí está la iniciativa primero del sumo sacerdote, pero junto a ellos edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. No tenemos ahorita en el libro de Nehemías la información de la gente en el tiempo de Josué, porque aquí este suceso lo están desarrollando, están trabajando los que regresaron de la cautividad. ¿Cuánto tiempo había pasado? Habían estado por lo menos 70 en Babilonia. Y luego habían estado el periodo de los reyes. Y luego habían estado el periodo del Reino Unido. Y luego había estado el periodo de los jueces. Y luego había estado el periodo de la conquista con Josué. O sea, cuando leemos aquí varones de Jericó, es porque a través del tiempo, sea de los tiempos de los jueces, que fueron 300 años, sea el periodo del Reino Unido, que fueron 120 años, sea el periodo del Reino dividido, que fueron muchos años, unos 450 años, ya se le habían pegado de alguna manera, se habían adherido a los judíos, muchos. Aquí dice los varones de Jericó. Y luego en el verso número 3, los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. ¿Dónde está la puerta del pescado? Aquí está, miren. O sea, de aquí, de este tramo a en unos 400 metros, trabajaron el sumo sacerdote junto con los sacerdotes, junto con los levitas, pero también junto a ellos los varones de Jericó. Y también Zacur, hijo de Imri. Sí sería bueno ver la descendencia de este Imri. Junto a ellos, dice el verso 3, los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ahora, estamos hablando de puertas de verdad, hermanos, sumamente altas. Había alguna información de que eran como unos 15 metros, mínimo 10 metros de altura. O sea, ¿por qué tan altas las puertas? ¿Por qué tan alta la muralla? ¿Por qué en Jericó fue tan sorprendente que los muros se derrumbaran? Bueno, la razón es que las murallas, las ciudades tenían que estar amuralladas en razón de que, bueno, había enemigos. Bueno, aquí encontramos entonces que los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado, la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Trabajo completo. Madera, herraje, cerrojos, todo lo que hicieron. O sea, se trataba de trabajos de carpintería, de trabajos de herrería y trabajos de albañilería. Claro, una ingeniería, hermanos, toda una ingeniería para poder levantar aquella construcción desde su cimiento. Pero lo que estamos viendo es que están trabajando. De eso se trata. En la viña del Señor hay trabajo para todos. Unos en una forma, otros en otra. Ahora, en el verso número 4, junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Bedequías, hijo de Mesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. Pero se trata de restaurar, se trata de levantar. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. O sea que los tecoitas, pero los grandes no ayudaron. Va a haber en el liderazgo también que encontremos la palabra negativa. Cuando haya la propuesta de trabajo, va a haber quien diga, yo no puedo, o yo no quiero, o yo no estoy de acuerdo, o a mí no me gusta. Va a haber también esa palabra, porque aquí los grandes dijeron, dice el texto, no se prestaron para ayudar. Pero estamos aquí en la puerta de las ovejas y luego en la puerta del pescado. Dice el verso número 6, la puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasem, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Esta es la puerta vieja.
También le llamaban puerta del ángulo en Jeremías 31:38. Pero esto, ¿quiénes la restauraron? Joiada, hijo de Paseam, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron. Aquí va la construcción. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Todos, hermanos, aquí se juntaron para trabajar, para colaborar. Están en estos tramos, están en la puerta vieja. Ahora dice ahí, junto a ellos restauró Uziel, hijo de Ahía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Amurat, y junto a él restauró a Atus, hijo de Asabnías, Malki, hijo de Arim, y Asub, hijo de Paat Moab, restauraron otro tramo y la torre de hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Alones, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Pues estamos hablando de los hijos del perfumero, estamos hablando de que todos están involucrados. Ahora estamos hablando de, como dice el texto, él con sus hijas. Pues estamos hablando de que el trabajo, hermanos, en el trabajo todos colaboramos. Hay oportunidad, hay forma de que todos participen en el trabajo. De diferentes oficios, de diferentes profesiones, con diferentes formas de vida, pero todos. Claro, habrá quien diga, yo no, como lo hicieron los grandes, los de Tecoitas, pero todos, de alguna forma, todos están trabajando. Estamos hablando de días de trabajo, días de organización, días de repartición. Dice en el verso número 13, la puerta del valle, que tenemos aquí, la puerta del valle la restauró Anún, con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus cerrojos con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Por eso hablé más o menos de 400 metros, porque son 1000 codos. Eran 45 centímetros el codo, más o menos. Entonces, ¿cuánta era la distancia en la que levantaron ellos? Levantaron sus puertas y sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar, que es esta trayectoria, este tramo, hermanos, más o menos. Es lo que están, en lo que están ellos trabajando. Hasta la puerta del muladar, ahí donde se extraían los desechos de la ciudad. Dice en el verso número 14, reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Arequem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. La puerta del muladar. Ahora, Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente, la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmederó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Es lo que hizo Salum. Ahora dice en el verso 16, después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Betsur, hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. Vamos por aquí. Tras él restauraron los levitas, Rehum, hijo de Bani, y junto a él restauró a Asabías, gobernador de la mitad de la región de Keila por su región. Después de él restauraron sus hermanos Babadi, hijo de Enadab, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Ezer, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él Baruch, hijo de Sabai,
Con todo fervor restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Pero aquí están, ahora, como actitud en el verso número 20, con todo fervor, ¿cómo estaban haciendo el trabajo? Vemos también, hermanos, claro, están organizados, cada quien en su tramo, cada quien en su trabajo, algunos enmaderando, otros en los cerrojos, otros propiamente en el muro, otros en las puertas, pero todos están trabajando. Y además, un ingrediente que nos pone en el verso número 21, con todo fervor. Cuando el apóstol Pablo escribe en Romanos 12, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, ¿qué era lo que había en ellos? Diligencia. No vamos a leer en el capítulo 3 cuánto duró la construcción, pero el capítulo 4 no lo va a decir. Pero estaban todos trabajando. Todos estaban ocupados. Unos en las puertas, otros en los muros, pero todos tenían sus trabajos. ¿Sí? Ahora vamos al capítulo 3, versículo número 21. Tras él, restauró Medemor, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib, de extremo a extremo. Ahora estamos hablando aquí del sacerdote, el sumo sacerdote, los varones, los perfumeros, las hijas de, por ejemplo, las hijas de Salum, el sacerdote, los levitas, o sea, todos. Estamos hablando, hermanos, de un trabajo que en este momento, pues es general. Como cuando en la congregación nos ponemos a trabajar, pero todos manos a la obra. Algunos, a lo mejor de oficio, de profesión, tenemos diferentes ocupaciones, pero en el tiempo, en el momento en el que se trata de hacer la obra de Dios, todos somos cristianos. Todos vamos a trabajar. Todos vamos a poner manos a la obra. Unos en alguna forma, otros en otra, pero todos. En el aspecto material y en el aspecto espiritual. En el aspecto espiritual, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, en el aspecto espiritual. Pero cuando se trata del aspecto material, cuando se trata de barrer, cuando se trata de construir, cuando se trata de visitar, cuando se trata de compartir, o sea, hay muchas cosas. Y además, hermanos, además de tantas cosas, ya podemos por eso, de alguna manera, descubrir el corazón del liderazgo. Cuando vemos a Timoteo, capítulo número 3, y el apóstol Pablo dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, es necesario que el obispo sea irreprensible, que no dé ocasión para que lo reprendan, que no dé motivos para que lo señalen, que no lo tengan por flojo, por decirlo así, sino que lo tengan por activo, sino que lo tengan por dinámico, sino que lo tengan por dispuesto, sino que lo tengan porque él es el que pone la iniciativa. Y por eso Pablo dice que alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo tenga esa actitud irreprensible. O sea que busca la manera de que no haya queja en él, que no haya nada donde pueda ser señalado. Entonces de eso se trata. En este caso se está desarrollando un trabajo. Muchos, todos, la mayor parte del pueblo están todos trabajando, todos están ocupados en algo. Ahora vamos al capítulo 3 y el versículo número 22. Dice, después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura.
Después de ellos restauraron Benjamín y Asub frente a su casa. Y después de esto restauró a Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Pero todos están trabajando. Después de él restauró Binú, hijo de Enadad, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, enfrente de la esquina, y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros. Todos estos, hermanos, no sabemos qué oficio o qué tenían. 26. Y los sirvientes del templo, estamos hablando de sumo sacerdote, estamos hablando de sacerdotes, estamos hablando de ahora sirvientes, estamos hablando de levitas. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas. Aquí, vamos aquí. De la puerta de las aguas, al oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos, aquí está la puerta de los caballos, restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Enfrente de su casa. O sea, pues por lo menos la casa. No fueron a otras puertas, no fueron a otros tramos de trabajo, pero enfrente a su casa. O sea, por lo menos la casa, por lo menos que se haya reedificado los lugares donde ellos viven. Dice aquí en el verso número 28, cada uno enfrente de su casa. Después de ello restauró Sadoc, hijo de Immer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Cuando dice puerta oriental, aquí estamos, hermanos, mire la puerta oriental. Había centinelas, en cada puerta había atalayas, en cada una de las puertas en lo alto se paraba el atalaya para ver, visualizar si a lo lejos venía un ejército enemigo. Y el atalaya era el que descendía y avisaba al pueblo. Por eso el atalaya era el que hacía sonar la trompeta y le avisaba para que el pueblo se preparara para la batalla. Dice aquí, después de ello restauró Sadoc, hijo de Immer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Secanías. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ello restauró Mesalum, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Aquí, la puerta del juicio. Un lugar señalado, la puerta del juicio. Entraban ahí las personas, salía el rey. En el tiempo de David, uno de los hijos de David llamado Absalón venía a la puerta y decía, ¿quién me diera que yo juzgara a este pueblo? O sea, que queriendo robar el corazón del pueblo de Israel. De modo, hermanos, que estas eran las puertas que se construyeron. Verso 32. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas, restauraron los plateros y los comerciantes. Hemos hecho mención a través de los 32 versos de diferentes trabajos. Aquí son los comerciantes, también son los plateros. ¿Y cuántos más se han mencionado? Pero lo que cabe señalar es que todos participaron. Ya leímos, aquí empezamos la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta antigua, la puerta de Efraín o del ángulo, la puerta del valle, la puerta del muladar, la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta oriental. Como ahí en el texto de Ezequiel 43, se creía que salió la gloria de Jehová.
Porque claro, hermanos, aquí estaba en el centro, estaba el templo, que como sabemos se dividía en lugar santo y lugar santísimo. Cuidaba todo el pueblo de Israel, cuidaba propiamente el templo, todo lo que había, todo lo que significaba. Más de 20 toneladas de oro con la que habían construido el templo, aparte la cantidad de maderas preciosas que habían usado, telas. Y claro, en el tiempo de Salomón, cuando Irán, bueno, viene y pacta con Salomón y construyen el templo. Ahora, no era de cuidar solo el templo, era de propiamente la protección de la ciudad. Ahora, estamos en el tiempo de Nehemías, cuando en este momento el templo de alguna manera no tiene la misma gloria que tuvo cuando Salomón. Pero, volviendo al punto de liderazgo, ¿qué encontramos en estos 32 capítulos? ¿Dónde está el liderazgo? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo participaron? ¿Cómo hicieron el trabajo? ¿Hubo organización? ¿Hubo planeación? ¿Hubo un diseño? ¿Hubo disposición? ¿Hubo buena actitud? ¿Qué encontramos de liderazgo en este capítulo? Porque indudablemente, hermanos, que hay liderazgo. ¿Cómo se desarrolló? El autor, Nehemías, nos está diciendo, entonces, y junto a ellos, y después, el que escribió este libro, bueno, Nehemías, el autor, que de alguna manera toma nota, porque es importante en el liderazgo tomar notas. Es importante en el liderazgo, hermanos, deslindar responsabilidades. Es importante en el liderazgo dar, hermanos, confiar. En este caso se les confiaron el Eliasib, o se les confió a los comerciantes, o se les confiaba a los plateros, o se les confiaba a los varones. En el liderazgo se requiere que podamos encontrar hermanos confiables, a quien podamos deslindar alguna responsabilidad. El liderazgo no es que Nehemías haya hecho todo, o sea, Nehemías no hizo todo. Sin embargo, sí sabía quién estaba haciendo las cosas. Él no se puso a construir totalmente toda la muralla. Sin embargo, él trajo parte de la madera. También sabía cómo enmaderar. También sabía cómo iban los cerrojos. También sabía supervisar. Es más, cuando hablamos de liderazgo, la palabra, ahí están las palabras pastor, las palabras obispo, las palabras anciano, la palabra presbítero, que no es otra cosa sino supervisar. De ahí bien se deriva la palabra episcopo, y que no es otra cosa sino observar. Es un supervisor, es la persona que tiene experiencia y que sabe cómo se hacen las cosas. A lo mejor no las hace, pero le dice a otros cómo se hagan y les encarga que hagan ese trabajo. Eso es lo que estamos encontrando en este capítulo. No está Nehemías en todo. ¿Por qué? Pues porque vamos a encontrar en el capítulo número 4 cuánto se llevó la construcción, cómo le hicieron. Podríamos decir que en el capítulo número 3 tenemos el plano, como este que tenemos aquí en esta imagen. Unos aquí, otros acá, otros allá, otros allá. Bueno, aquí. Ya en el capítulo 4 se nos va a decir cómo se iba desarrollando el trabajo. ¿Cómo? Dice en el texto, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? O sea, los estaban denigrando. Les dicen pobres judíos, débiles judíos. Les dicen, ¿a poco van a sacrificar otra vez? ¿A poco van a acabar en un día? ¿A poco resucitarán los montones del polvo, de las piedras? Si ellos ya fueron quemados.
De alguna manera todos sabían o todos pensaban que habían sido borrados, pero no, se restauraron. Ahora dice aquí el texto, estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, miren lo que dice, si subiere una zorra, lo derribará. ¿Qué tanto pesa una zorra? ¿Pero por qué dicen eso? ¿Cuál era el pensamiento de los adversarios hacia el trabajo? ¿Cómo nos sentimos cuando de alguna manera denigran o hablan mal o ven mal nuestro trabajo? O cuando usan algún tipo de palabras para lastimarnos, para herirnos. El liderazgo es así, hermanos. Vamos a encontrar, habrá personas que van a estar contrarias a lo que estamos haciendo y de alguna manera nos van a decir, eso no está bien, no van a durar, no van a poder. O sea, van a usar palabras que en alguna forma nos van a querer lastimar. Pero el liderazgo es así. Vienen estos, viene Tobías, viene Gesén, vienen otros y les dicen en el texto, si subiere una zorra, lo derribará, o sea, no les va a quedar bien. Pero ya está un plan. Aquí tenemos un plan. En el liderazgo se trata de planear. No suceden las cosas nada más accidentalmente. No es la ocurrencia. Es como la construcción de una casa, hermano. Necesitamos el plano, el diseño, la maqueta, el croquis, el ingeniero, el arquitecto, para que podamos acomodar las cosas de la manera correcta, que tengamos el diseño, el plano de lo material, del hidráulico, del eléctrico, que tengamos todo debidamente planeado. En el liderazgo es importante la planeación. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios, les dice, yo planté, Apolos regó, el crecimiento lo ha dado Dios. Pero Pablo hizo un diseño de su trabajo como plantador de congregaciones. En este capítulo que menciono, él Timoteo, primera Corintios capítulo número 3, él había estado en Corinto, había diseñado trabajo en Corinto, había estado en Corinto 1 año y medio, había ido a las sinagogas 3 días de reposo, había evangelizado a Crispo, el principal de la sinagoga, e inclusive se había desanimado, se sacudió los vestidos y se quería retirar, pero en visión de noche el Señor le habló, no temas, Pablo, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y Pablo hace un diseño de la congregación. Entonces sucede así, hermano, no, las congregaciones muchas veces se plantan de la manera equivocada, no son producto de un proyecto, a veces son consecuencia de un problema. Pero en el liderazgo tenemos que saber que las cosas suceden porque hemos trabajado en ello. Provocamos el crecimiento, provocamos la organización, provocamos la madurez, provocamos las actividades, provocamos el trabajo de la iglesia. Es lo que está haciendo Nehemías. Primero, en el capítulo 3, ya nos informó de todos los detalles del plan. Ya en el capítulo 4, cuando dice ahí, edificábamos, cuando estábamos ya con las manos sucias, cuando estábamos ya en medio de los clavos, de los martillos, de la madera, cuando estábamos ahí, justamente ahí vienen los adversarios tratando de desanimarnos. Dice el verso número 4 del capítulo 4, esta oración, oye, oh Dios nuestro. Oye, oh Dios nuestro. Dice el texto ahí, que somos objeto de menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado se ha borrado de delante de ti, porque se airaron contra los que edifican.
Ahí estaban los que edificaban, pero ¿cómo estaban los adversarios? ¿Cómo nos sentimos cuando estamos trabajando duro y duro y duro y cansados y otros nada más se paran frente a nosotros y se cruza de brazos y se quita los lentes y mueve la cabeza y hace comentarios negativos? ¿Cómo nos vamos a sentir? Por eso Nehemías en este momento, hermanos, ora. En el tiempo cuando el adversario está atacando, en el tiempo cuando quieren de alguna manera desanimarnos, es ahí donde donde necesitamos orar para levantar, como que no haya desánimo, para levantar más bien el ánimo, para que todos nos ocupemos, no solamente nos preocupemos, sino nos ocupemos en hacer las cosas que debemos hacer. En este texto, Nehemías, en el verso 4, ora, hace su petición. En el verso 6 dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo, ahora no sabemos qué tan alto, hermanos. Yo he tratado de investigar, pero exactamente no sé qué tan alto estaba el muro. No sé qué tan ancho estaba el muro. En Jericó, el muro estuvo ancho, porque allá subieron los espías. Allí los tuvo Rahab. Pero en este texto, en este particular capítulo 3 y 4, yo exactamente no he investigado qué tan alto. Pero no era un muro bajito, era un muro alto. Dice el texto, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo. ¿Qué necesitamos en el liderazgo? A veces no son necesarios, o sea, son necesarios, claro, pero a veces no solamente son los papeles, a veces no solamente son las palabras. Los papeles debemos tenerlos, las palabras también debemos decirlas, pero no hacen la obra propiamente. Nada, no es tampoco lo correcto que tengamos el rollo, que tengamos el papel, que tengamos el plano, pero no hemos trabajado en la casa. Que hemos hablado, a veces hacemos juntas y juntas y juntas y hablamos y hablamos y hablamos, pero no hacemos lo que debemos hacer. Entonces aquí lo que estamos encontrando es que no solamente planearon, no solamente hablaron, sino que ahora dice, edificamos, trabajar. Y pasa eso, hermanos. El liderazgo no es hablar, no es solo planear, es hacer. Es la acción. Ya el apóstol Pedro dice cómo hacer las cosas. Primera de Pedro capítulo 5, del 1 al 4. ¿Cuál es la actitud que debemos propiamente tomar? Lo cita el apóstol Pedro en su primera carta. Capítulo 5 y versículo número 4. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, siendo ejemplo de la grey. Verso 2. Apacentad la grey que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, el ánimo. ¿Quién debe tener el ánimo? Para hacer la obra de Dios, ¿quién debe tener el ánimo? ¿Quién debe tener la disposición? ¿Quién debe dar el ejemplo? ¿Quién debe estar primero? ¿Quién debe llevar antes? ¿Quién debe mover todo? ¿Quién debe hablar? ¿Quién va a alzar la voz? Pedro, en Hechos 2, alzó la voz y les habló diciendo, en Hechos 2. Ahora no, ahora Pedro ya es un anciano. Ya ha envejecido y aparte es un anciano de la iglesia. Pero él dice que debemos tener ánimo, que debemos tener voluntad y que debemos dar el ejemplo. ¿Será que Nehemías tenía ánimo? ¿Será que Nehemías veía a los adversarios? ¿Por qué oró?
¿Será que Nehemías veía el proceder de los adversarios? ¿Será que Nehemías veía la obra? ¿Será que estaba en medio de cada una de estas puertas, en cada uno de estos tramos, en la distancia de un lugar a otro? ¿Por qué sabe la altura? ¿Por qué sabe la distancia? ¿Por qué sabe las puertas? ¿Por qué sabe los lugares? Y claro, hermanos, Nehemías, pues, acababa de llegar. A Nehemías le habían dicho cómo estaba la ciudad. A Nehemías le causó tristeza que esta muralla estuviese derribada. Pero Nehemías, bueno, había pasado un tiempo de meditación, meses, de más o menos de enero a marzo. Nehemías había tenido una aflicción. Nehemías hizo una oración. Nehemías ahora tuvo todas las facilidades para llegar. Y Nehemías ahora sabe cómo hacer el trabajo. En el liderazgo es así, hermanos. Los ancianos ya han pasado tiempo en la iglesia, no son nuevos. Dice el texto, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No es nuevo. Un anciano de una congregación, los ancianos, los obispos, los pastores, no son gente que acaba de llegar a la congregación. Son hermanos que llevan tiempo, que han pasado pruebas, dificultades, que han visto el crecimiento de la iglesia, que han visto las necesidades de la congregación, que están enterados de los problemas que ha habido dentro de la congregación, que saben cómo está todo el proceder, conocen a las familias, han estado junto a ellos, junto a ellas, los conocen bien. Por eso lo mencioné Juan 10. Los conocen por nombre, las ovejas los siguen. Bueno, Nehemías, en este caso, ¿cómo está actuando? ¿Y qué aprendemos de Nehemías? Verso número 6. Porque el pueblo, dice Nehemías, tuvo ánimo para trabajar. El líder ve cuando la gente tiene ánimo o no tiene ánimo. Se da cuenta cuando hay ánimo o no hay. Dice el verso 7, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Estos portillos, estas bardas, las había destruido Nabuzaradán. En Segundo de Reyes, 25 días, dice eso. Pero ya estaban reparadas. Dice el texto. Dice que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Hay que cerrar cosas, hermanos. ¿Cuántas puertas hay que cerrar? ¿Cuántas ventanas hay que cerrar? Como espiritualmente, ¿cuántas cosas tenemos que tapar? ¿Cuántas cosas tenemos que reparar? ¿Cuántas situaciones tienen que ser restauradas? ¿Y quién hace eso? ¿Y quién va a colaborar? Pues los líderes. Dice en el verso 9, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Trabajando y otros conspirando. ¿Qué hace Nehemías? Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Primero oraron y luego pusieron guarda. O sea, están alertas, están con los ojos abiertos, están aprevenidos, no están descuidados. ¿Cómo debemos estar en la congregación? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Hebreos 3:11, 3:12. Mirad que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, supervisar. Ese es el asunto del liderazgo, supervisar. Aquí en el texto dice el texto 9, por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá,
Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Desde dónde acarreaban? ¿Y qué era lo que acarreaban? Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Dónde querían entrar? ¿Cómo querían entrar? ¿Cuál era el plan de los adversarios? Querían entrar aquí. Querían desbaratar el trabajo. ¿Cómo podían ellos hacer que usaron palabras para desanimar? Mismo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, el escombro es mucho, no podemos edificar el muro. Y los enemigos, ¿qué decían? No sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿A ese grado pueden llegar los adversarios? ¿Qué dice el apóstol Pedro? Que Satanás anda como un león rugiente alrededor, buscando a quién devorar. ¿Cuál es el plan del diablo, hermanos? Destruir la obra, desanimar a los líderes, que haya desaveniencia entre el pueblo, que no se construya nada, que no haya campañas, que no haya evangelismo, que no haya crecimiento, que no haya clases, que no haya reunión, que no estén juntos. O sea, cuando Dios dice, Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No, el trabajo del diablo, según Juan 10:11, el ladrón no viene sino para matar, para hurtar y para destruir. Dios quiere que el pueblo trabaje unido, pero el diablo quiere que se desuna, que se divida. Dice Pablo en la carta que escribe a la iglesia de Corinto, así que hermanos míos amados, 1 Corintios 15:58, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo de Dios es esto, hermanos, trabajar aquí, aquí. O sea, este es el plan de Dios. Esta es la visión de Dios. Esta es la misión de Dios. Este es el proyecto de Dios. En esto colaboran los líderes. Pero no debemos olvidar que también el diablo hace su trabajo. Vino en el huerto del Edén y le dijo a Eva, no es cierto, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. No, no te va a pasar nada. Ese es el trabajo del diablo. Trabaja de muchas maneras. Aquí, ¿qué querían hacer? Hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Nosotros tenemos que saber qué queremos. ¿Que cese la obra o que crezca la obra? Porque hay de todo, hermanos. Inclusive en la misma iglesia pudiera haber hermanos que están pensando en que cese la obra. En Creta había. Pablo le dijo a Tito, por eso lo mandó a Creta. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hay unos que trastornan casas enteras, tápales la boca. Ahí en Tito capítulo 1. Los cretenses siempre glotones, malas bestias. Entonces, pues, esa fue la razón del por qué Pablo le dijo a Tito que fuera a Creta y corrigiera deficiencias. ¿Por qué, hermanos? Porque en la congregación, por eso Pablo le advirtió a los ancianos de Éfeso en Mileto, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y dentro de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. De ahí. Y por eso, ¿qué dice? Dice lo que estamos leyendo. No sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Dice el 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, unos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis,
ellos caerán sobre nosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. Aquí está, miren, Nehemías. ¿Sabe? La disposición. El líder, hermanos, conoce a los trabajadores, conoce la fortaleza de su equipo, pero también conoce las debilidades. También sabe por dónde podrían de alguna manera meterse para dañarlo. Dice aquí el texto, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Ese es el liderazgo. Conocer. Sabe dónde colocar a cada quien. ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué más allá? ¿Por qué la puerta? ¿Por qué los cerrojos? ¿Por qué la madera? ¿Por qué? El líder. Estamos hablando ahorita de Nehemías desde el punto de vista del liderazgo. El líder conoce el trabajo. El líder conoce las personas. El líder conoce las fortalezas. El líder conoce sus debilidades. El líder conoce los adversarios. El líder conoce el lugar. El líder tiene un plano. El líder sabe ejecutar la obra. Después, verso 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. Palabras de motivación. No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible. Y pelead por vosotros y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Por quién peleamos? Fíjense cómo los motivó la familia. No, dice, no temáis. Nosotros tenemos una razón por la cual estamos peleando. Estamos en la iglesia por la salvación. Estamos por la salvación nuestra, por la de nuestra familia, por la de nuestros hijos, por la de nuestros hermanos. Cierto, hermanos, que hay dificultades, cierto. Pero tenemos que tomar estas palabras de Nehemías. No temáis delante de ellos. O sea, ¿por qué estamos ahí? ¿Por qué estamos trabajando? ¿Por qué estamos adorando? ¿Por qué estamos sirviendo a Dios? Hay razones. Tenemos suficientes razones del por qué somos cristianos. ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Por qué estamos sirviendo a Dios? ¿Por qué es necesario el liderazgo? Dice el verso número 16. Después, verso 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Tenemos claro nuestro propósito. Está bien definido el propósito nuestro. Sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos cómo lo vamos a hacer y sabemos cuándo lo vamos a hacer y sabemos por qué lo vamos a hacer. Tenemos claridad. Verso 17. Los que edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, en la otra tenían la espada. Todos trabajaban. Los que acarreaban, los que cargaban, los que trabajaban. Con una mano trabajaban en la obra. Es complicado, hermanos. Con una mano. Y con la otra, espada. Mirando la madera, mirando la piedra, mirando lo que ponían ahí, pero también volteando hacia otro lado. Rápido. Rapidez. Diligencia. Un trabajo en medio de la adversidad. Dice el 18. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Y así edificaban y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. No solamente, vamos a pensar en las herramientas, no solamente tenían la pala, no solamente tenían el martillo, no solamente tenían la cuchara, no solamente tenían el pico, no solamente tenían la barra, no solamente tenían las herramientas, bueno, las que nosotros conocemos ahora, sino aparte tenían la espada para defenderse. Pero estaban trabajando. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa.
y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. ¿Cómo es la obra? ¿Sabemos la medida de la obra? ¿Sabemos las dimensiones de la obra? ¿Sabemos lo grande de la obra? ¿Tenemos una idea de la forma en la que Dios mira a su iglesia? La compró a precio de sangre. Nosotros decimos, somos 20, somos 30, somos 50, somos 100, somos 200. Esos son los números que nosotros vemos. Pero ¿cómo ve Dios a la iglesia? La ve grande. Dice Nehemías, la obra es grande y extensa. Nosotros estamos apartados en el muro. Para el líder, hermanos, ¿cómo es la obra? ¿Por qué la aprecia? ¿Por qué la ama? ¿Por qué la cuida? ¿Por qué la procura? ¿Por qué está cerca? ¿Por qué le interesa tanto? ¿Por qué se entrega tanto a la obra? Es que para el liderazgo, para el líder, así es la iglesia. Para quien no es líder, para quien no tiene esa actitud de liderazgo, la minimiza. Luego, no le da su lugar, no la pone en la justa dimensión. Pero para el líder no. Ve la naturaleza de la iglesia y dice, es que para Dios es grande. Somos grato olor. Para Dios vale, preciosa, porque la compró con la sangre de su hijo. Para el líder, así es. Dice el verso 20, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas, desde la subida del alba hasta que salían las estrellas, todo el día. Desde muy temprano, no sé, 7 de la mañana, 6:30 de la mañana, hasta que salían las estrellas. ¿Cuánto dura el trabajo de la iglesia? Cuando se trata de trabajar en la obra, hermanos, no hay tiempo. Es como cuando disfrutamos la palabra, igual. A veces nos ponemos a leer, y no hay tiempo a compartir y disfrutarla, de verdad, a disfrutar la palabra, y pasa el tiempo. El trabajo de la iglesia debiera ser siempre así. En el liderazgo es así. Parte de nuestra vida, la iglesia. Nuestra vida, no es parte, no es nuestra vida. Para el líder, su vida en la iglesia. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia? El líder vive para Dios, vive para la obra, vive para la iglesia. Es su vida, es su pasión. Por eso encontramos aquí dice el texto, la obra es grande, el verso número 21, nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenía lanzas, desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. No hay tiempo, no hay medición, no hay horario. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Y así era el trabajo, hermanos. Podemos mirar en el capítulo 3 el plan y podemos mirar en el capítulo 4 la acción. Podemos mirar en el capítulo 3 todo la participación, las palabras, el proyecto, el plano, todo ya cómo lo estaban haciendo. Pero ya en el capítulo 4, más ya cuando están con las manos sucias, con las herramientas, aparte, con las adversidades, con las convicciones,
con el por qué estoy aquí. Cuando en algún momento nos llegáramos a preguntar, bueno, pero ¿qué caso tiene? Tiene mucho. ¿Por qué usar este día para esto, lo otro? Por causa de Dios. Bueno, el corazón del liderazgo a través del libro de Nehemías. ¿Cuántas cosas podemos ver del liderazgo de Nehemías en el capítulo 3 y en el capítulo 4? Bueno, termino así. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Bueno, me faltó la última diapositiva, nada más. ¿Cuántos versículos tiene el capítulo? ¿Cuáles son los personajes del capítulo? ¿Cuáles son las lecciones del capítulo? ¿Tiene aplicación para nosotros? ¿Qué aprendemos del liderazgo? ¿Cuál fue la motivación? Sus hijos, su familia, por ejemplo. Muy bien. Termino aquí, hermanos. Gracias. Dios los bendiga.